Vamos a conversar precisamente sobre este tema con Kenneth Smith. Él es, o fue más bien, jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México y socio en el despacho Agón Economía, Derecho y Estrategia. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto estar contigo. Pues, ¿cómo estás viendo los dimes y diretes por todos lados en torno al tratado, que si no se va a revisar, sino que se va a renegociar? Ahora los canadienses exigiendo que se salga México del TEMEC y bueno, pues Donald Trump amenazando un día sí y otro también. Sí, mira, las declaraciones de los gobernadores de las provincias de Alberta y de Ontario pues son muy desafortunadas. Afortunadamente, como se mencionaba en el reportaje anterior, no es una postura que comparta el gobierno federal canadiense. Hay que recordar que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, el principal exportador de ese país. Hay que recordar que fue México en el 2018, cuando Estados Unidos había roto la comunicación y la negociación con Canadá en abril de ese año, fue México quien insistió en la importancia de que el tratado fuera un tratado trilateral. En todo caso, ahí Estados Unidos ya había decidido irse con un bilateral con México y luego ver si había la posibilidad de hacer algo con Estados Unidos. Entonces, no debe creer Canadá que la tiene ganada con Trump al decir que México debería ser sacado del tratado, porque puede resultarles al revés. Además de que esas tipo de declaraciones van a favor, digamos, del juego que le gusta jugar a Trump, que es dividir y conquistar, es decir, separar las posturas de sus socios comerciales, en este caso de México y de Canadá, y enfrentarlos en lo individual. Entonces yo creo que debemos en realidad replicar lo que se hizo en el 2018, que es trabajar de la mano con Canadá, encontrar puntos de vista comunes y en algunos casos negociar de manera conjunta contraposiciones que pueda poner Estados Unidos sobre la mesa. No en todo vamos a tener coincidencia de opiniones, no siempre va a estar de acuerdo Canadá conseguir las posturas que persiga México, pero lo ideal para la región, la competitividad y el futuro de la integración norteamericana es que tengamos un solo tratado trilateral y espero que así lo entienda el gobierno de Canadá. Pero tampoco México se ayuda mucho, ¿eh? El 50%, 60% de la inversión canadiense en este país está en la minería. Y ve cómo están tratando la minería. Están prohibiendo la minería a cielo abierto, no se cansan de ponerle más impuestos a la minería. Si bien esos pues dirigentes de las provincias que están exigiendo la salida de México del TEMEC, hay que contextualizarnos en la lucha electoral del año próximo cuando se va Justin Trudeau. Pues también la federación no creo que le gusten estas disposiciones que está tomando el gobierno mexicano. Por supuesto, tú y yo platicamos a menudo de los irritantes comerciales entre México y Estados Unidos, pero en sectores muy importantes como energía, como minería, como bien señalas, pues sí hay preocupación del gobierno de Canadá, hay preocupación con las reformas constitucionales, al igual que las tiene Estados Unidos. Entonces, todos estos temas se tienen que abordar y México tiene que trabajar una estrategia de negociación con miras a la revisión del 2026, muy puntual en el sentido de convencer a Canadá de estas bondades que hay de tener un tratado de libre comercio entre México y Canadá que significa más de 30,000 millones de dólares de comercio y al mismo tiempo convencerlos de que México está dispuesto y listo para cumplir con sus compromisos internacionales. Es lo mismo con Estados Unidos. Con Estados Unidos se va a tener que trabajar en convencer a la administración Trump de que para competir contra China, que es la prioridad de Estados Unidos, México es parte de la solución junto con Canadá. Entonces, son retos definitivamente complicados. Yo creo que al final de cuentas México y Canadá sí pueden encontrar los espacios para ir resolviendo los irritantes bilaterales que tienen y preparar lo que debe ser o debería ser una revisión exitosa en 2026, pero coincido contigo, hay irritantes y hay muchas preguntas todavía en el aire respecto al impacto que van a tener estas reformas constitucionales que algunas ya se están aprobando y otras se están considerando. Y otra de las preguntas y gran dudas que también existen es cómo se está organizando el gobierno mexicano y cómo también se está organizando el sector privado para iniciar estas primeras reuniones, estos primeros acercamientos para revisar el tratado. Va a haber un jefe de la negociación, los secretarios Ebrard y de la Fuente se estarán ahí dando una rebatinga para ver quién lleva el liderazgo de la negociación.
Bueno, lo que se ha señalado hasta ahora es, de entrada es positivo que la presidenta señala que la revisión del TEMEC es una prioridad en 2026 y el encargado va a ser el secretario Ebrard, el secretario de Economía. Yo creo que es muy importante para que esto sí pueda avanzar de una manera ordenada y con posturas firmes y consistentes por parte del gobierno mexicano, que haya una instrucción presidencial a las demás dependencias que en todo lo que tenga que ver con la negociación del tratado va a llevar mano la Secretaría de Economía, porque muchos de los temas que van a estar sobre la mesa no son la responsabilidad directa de la Secretaría de Economía. Va a haber temas relacionados con Hacienda, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría del Trabajo, con SADER, y en ese sentido que haya una postura congruente del gobierno, liderada por el secretario de Economía en la negociación que se lleve a cabo. Es una revisión, pero seguramente Estados Unidos, bajo la administración Trump, va a pedir reabrir ciertos aspectos, y eso puede haber un escenario donde tengas una negociación o una renegociación amplia del acuerdo. Entonces hay que estar preparado para esos escenarios, y en ese sentido tiene que haber esa coordinación al interior del gabinete en México con una instrucción presidencial precisa, incorporar al cuarto de junta y los expertos del sector privado que participen en eso. Yo estoy participando como presidente del Comité México-Estados Unidos de COMCE y la intención es juntar al sector privado para que trabaje activamente como parte del cuarto de junto en hacer las recomendaciones de qué se tiene que hacer con miras a la negociación, pero sí tiene que haber una coordinación clara entre los diversos niveles de gobierno y las secretarías para llegar con una posición congruente con lo que México pretende obtener en esta revisión del 2026. Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México, socio en el despacho Agón Economía, Derecho y Estrategia. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Te agradezco muchísimo, Darío, y como siempre estoy a tus órdenes. Igualmente.